que nos disponemos a escuchar tu palabra, nos disponemos, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros, que tú puedas guiar, Señor, a nuestro pastor, que lo que él hable, Señor, provenga de ti, Señor, que podamos apartar, Señor, como empezábamos, que apartemos, Señor, todo aquello que no proviene de ti, Señor, para poder concentrarnos en lo que tú nos quieres decir, Señor. Y gracias al pastor, que es el canal que tú estás utilizando para hablarnos, Señor, cada día, Señor, con su ejemplo, pero también cada domingo con cada palabra que trae. Gracias, Señor, por todo, en tu nombre. Amén. Estamos juntos en la presencia de nuestro Dios para escucharle a Él, ¿verdad? Es a Él quien queremos oír. Y estamos haciendo un viaje en su palabra en el libro de Hechos. Hoy nos toca el capítulo 11. Yo os animo a que sigáis leyendo en casa, no todo de una vez, pero quizás el próximo capítulo 12. El domingo me toca aquí otra vez y estaremos hablando sobre algo de este capítulo. Pero esto he intitulado hoy la palabra del Señor, que tu mano, Dios, nos acompañe. Y vamos a pensar un poquito sobre esto hoy. Y aunque la introducción no vamos a tocar Hechos, iremos al capítulo 11 de Hechos en esta predicación. Pero quizás tengo una pregunta adelante en la próxima diapositiva, si me la podéis poner. Una pregunta para que reflexionemos juntos en esta mañana. Y es, ¿cuál es la mano en que tú te apoyas? De la mano de quién te estás apoyando. Realmente, ¿cuál es la mano que te sostiene? ¿De quién es esta mano? ¿Quién es aquel que te sostiene, en su vida? Y buscando en ello y orando al Señor y pidiendo al Señor dirección, el Señor me dio un texto, me recordó un texto que está dentro de uno de los pasajes para mí particularmente más preciosos de la Biblia. En Éxodo 33, versículos 22 a 23, dice el Señor esto hablando a Moisés. Y es un texto muy precioso, dice así: pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Si hacemos memoria, ese fue un momento del encuentro cuando Moisés dijo: yo quiero verte, Señor. Y Moisés va a la presencia del Señor y el Señor dice: bueno, ¿quieres verme? Entonces voy a revelarme a ti. No podrás ver mi rostro porque nadie puede verme realmente y vivir. Si nosotros no podemos mirar hacia el sol que fue creado por Dios y seguir vivos, si estamos mucho tiempo expuestos al sol, moriremos de una insolación. Cuanto menos si vamos a la misma presencia y la manifestación completa de Dios, no nos quedará ni polvo. Entonces, aún y con todo, Dios contesta a Moisés: ¿quieres verme? Vas a tener una experiencia conmigo. Y qué precioso es ese texto, hermano, es entrañable si tú lo miras desde el prisma del amor y la revelación de Dios. El Señor está hablando así como tú a tú, primeramente, y eso ya es chocante. Pedro y Dios tenían una conferencia directa. El Señor le está diciendo: Pedro, muy bien, ¿tú quieres verme? Pues entonces vamos a este lugar, y cerca donde yo voy a pasar, donde yo estoy, hay una peña. Y ¿sabes qué? Ponte cerca de esta roca. Y no vas a ver mi rostro, porque nadie puede verme totalmente y quedar vivo, pero sí me verás. Y para ello, y mira lo que es
la mano del Señor. Mira solo, en ese lugar que no tiene nada a ver con problemas, con dificultades, con el pecado, con que yo estoy necesitado de Dios o voy al infierno si Dios no está conmigo. Pero solo en ese momento el Señor dice así: yo te colocaré en una hendidura que hay en la roca y con mi mano te cubriré. ¿Por qué la mano de Dios cubrió allí a Moisés? ¿Por qué? Porque si no, Moisés no podría vivir después. Porque la mano de Dios es la mano más amable, amadora, la mano más firme, la mano más preciosa, la mano más poderosa. Y Dios, que es un Dios tan grande, que pudiera decir: a mí qué me importa lo que Moisés quiere hacer, le da la gracia de poder tener esa experiencia tan personal de ver al Señor, pero aún encima le protege con su mano. Es importante saber de qué mano o con quién yo realmente he puesto mi esperanza, a quién estoy cogido en los avatares de esta vida. Un poco antes y en el texto que sigue ahora, esto en Éxodo 33, 12 a 13, un poquito antes de esta experiencia, Moisés está hablando con Dios en oración y está interviniendo con el Señor para saber su dirección, y Dios le da las direcciones. Y Éxodo 33, versículos 12 a 17, dice así: entonces Moisés respondió a Yahvé: he aquí, tú dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber quién enviarás conmigo. Aunque dijiste, te conozco por nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo: mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo: si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Y Yahvé dijo a Moisés: también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. Solo ese texto daría una predicación de horas en meditar sobre lo que significa la mano de Dios. Moisés está hablando con el Señor, está en oración. El pueblo ha hecho algo terrible, ¿os acordáis? Ha hecho un ídolo, un becerro de oro, han adorado, las cosas han ido mal, se han olvidado de Dios, han profanado el nombre de Dios. Moisés ha perdido el control, ha cogido las tablas, las ha tirado, ha destruido todo, ha seleccionado, Dios ha castigado al pueblo porque se había apartado, tantas cosas había ocurrido, y ahora Dios ha dicho anteriormente de estas palabras a Moisés: Moisés, corre a tu pueblo, yo enviaré un ángel y él va a ir contigo, y tú lleva a este pueblo a la tierra prometida, porque yo no voy a ir, no sea que lo destruya. Eso dijo el Señor a Moisés. Y son duras palabras, porque Moisés estaba siendo llamado para una misión tremendamente grande. Eran miles de personas bajo su responsabilidad, en medio de un desierto, personas totalmente contradictorias, desobedientes, maleducadas, criticonas, que Moisés ya no sabía qué hacer. Y Dios le dice: Moisés, coge el pueblo y vete, y yo mandaré un ángel que vaya contigo. Y Moisés sube a la presencia de Dios y dice: Señor, tú has dicho que me llama por el nombre, ¿no? Sí, Moisés. Tú has dicho también que yo he hallado gracia delante de ti, ¿verdad? Sí, Moisés. Pues no me has dicho aún con quién voy. Él lo sabía, pero Dios también sabía la intención de Moisés. ¿Con quién voy, Señor? ¿Con quién voy cogido de la mano? ¿Quién va a ir conmigo? ¿Quién me fortalecerá, Señor? ¿Quién caminará conmigo?
Y el Señor dialoga con Moisés. Y entonces Moisés dice: Señor, si tú has dicho que me llama por mi nombre y que el pueblo y yo hemos hallado gracia delante de ti, si tú no vas, yo no quiero ir. Si tú no vas, no me hagas ir. Y hermanos, aquí Moisés revela el profundo conocimiento que tiene de quién es su esperanza, de quién su mano está firmada, a dónde está su fe y quién le sostiene en medio a los problemas y los avatares de esta vida. Y lo tiene tan claro que él dice: Señor, si no vas, no. La forma de entender que yo tengo de que he hallado gracia delante de ti es que tu mano, que yo vaya contigo de la mano. Esta mano de Dios que cuida de nosotros al punto de que cuando Moisés dice: ahora si es así, quiero verte. Y el Señor dice: me vas a ver, pero yo pondré mi mano para que no seas destruido. La mano de Dios es única. El poder de Dios sobre nuestras vidas es único. Dios prometió a Moisés que cumpliría su promesa con el pueblo de Israel por amor a su nombre, y lo hizo. Pero cuando pensamos en esta realidad, me viene una pregunta profunda en el corazón: ¿quién te acompaña realmente en tu camino? ¿Qué sentido tiene para tu vida si Dios aprueba o no lo que vas a hacer? El hecho de que tengamos la aprobación de Dios antes de emprender nuestros proyectos es de suma importancia en la vida y revela el lugar que le damos a Él en nuestro caminar. En el libro de Hechos veremos hoy cómo la mano del Señor bendecía a la iglesia a pesar del sufrimiento. Y iremos ahora a Hechos capítulo 11, versículos 19 a 22, pensando que la mano de Dios no tiene límites. Dios no está limitado por nada ni por nadie. Nada ni nadie es capaz de limitar al Señor. En Hechos 11, versículos 19 a 22 dice así: ahora bien, como resultado de la tribulación ocurrida a causa de Esteban, los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, varones chipriotas y cirenenses, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número que creyó se convirtió. Y la noticia acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Qué interesante. Dice aquí que como resultado de la tribulación que estaban viviendo los primeros cristianos en la primera iglesia en aquel momento, a causa de la persecución y la tribulación ocurrida, el evangelio ahora estaba llegando hacia todos los rincones del mundo, y en Antioquía algunos comenzaron a hablar a no judíos sobre el amor de Dios, y hubo conversión, y allí comenzó a nacer una iglesia en aquellas personas que nunca habían oído hablar de Jesucristo ni de la salvación. Dios permitió que a los primeros cristianos la persecución, porque aunque era dura y difícil, el fruto de ella llevaría el evangelio fuera, a todos los rincones, predicando más allá de Jerusalén y ahora en dirección a todos los confines de la tierra. Cuando la iglesia aceptó el testimonio de Pedro de que el evangelio era también para los gentiles, ¿acordáis, Cornelio?
Esto, domingo pasado hablamos de ello. Cuando la iglesia supo de esto, el cristianismo comenzó a correr en áreas gentiles y un gran número de personas no judías comenzaron a convertirse. Juan, capítulo 12, versículo 24 dice, el Señor Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús rompió las mayores de las barreras, pero la tuvo que hacer con su misma muerte en la cruz, para darnos victoria y vida eterna. La salvación tiene un precio, como todo en la vida tiene un precio. Si uno quiere caminar delante de Dios, tiene un precio para renunciar a aquellas cosas que Dios no aprueba. Y a veces eso le va a llevar a un sacrificio. Jesús dice antes de morir: el grano de trigo, mi vida, tiene que ir a tierra, tiene que morir para que haya vida y vida en abundancia. Pero nadie puede dudar que la mano del Señor estaba con Jesús, que la mano de Dios Padre estaba con nuestro Señor Jesucristo, y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. La mano del Señor estaba con aquellos hermanos allí en Antioquía, y comenzó a haber conversiones, y la gente comenzó a glorificar a Dios, y la iglesia comenzó a crecer, y todo fue por inicio de una persecución. A nadie le gusta ser perseguido, pero Dios tiene algo tremendo. Aún hoy, hermanos, cuando tú comienzas a indagar y ver lo que Dios está haciendo en los campamentos sirios de los refugiados, es algo increíble. Y cuántos están se convirtiendo desde Turquía. Las iglesias cristianas, a pesar de la persecución, están haciendo lo que no pueden, dando lo que no tienen para cuidar de estas personas que vienen huidas, que tienen todas sus lugares destruidos, su casa, su ciudad, todo, y que reciben allí, y son conversiones masivas en muchos lugares del mundo a causa de la persecución. Hoy en día, la mano de Dios, cuando está con nosotros, tiene un sentido mucho más profundo para nuestras vidas. La bendición de Dios llevó a que el evangelio creciera y se expandiera y naciera en Antioquía. La iglesia de Antioquía fue fundamental para las misiones, para que el evangelio se expandiera y llegara hacia ti. Y aunque nunca pensaste en la iglesia de Antioquía, quizás debieras algún día parar y decir: gracias, porque tu mano, Dios, controla todas las cosas. Porque si no hubiera allí despertado a aquellos hermanos, quizás aquí hoy yo jamás hubiera conocido el evangelio. La necesidad de la presencia y de la actuación de Dios en nuestras vidas es una realidad en aquellos que lo conocen y son sus hijos. Romanos 8:28 dice un texto que a todos nos gusta hablar, porque dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme sus propósitos. Cuando la mano de Dios es la que nos sostiene, aún el dolor, aún la lucha, aún la cosa más difícil que vamos a pasar, tiene un sentido para bien, y Dios la transforma y hace algo maravilloso para su gloria en nuestra vida y en la vida de los demás. Solo Dios controla todas las cosas. Solo Él es capaz de la experiencia más dura que podemos tener, algo bueno sacar, y coopera para nuestro bien. Nunca me olvido cuando yo era bien joven y estaba en el seminario, y por una amiga que quería conocer y quería ayudar su iglesia a un grupo que estaba cuidando de personas que estaban saliendo de las drogas. Nunca me voy a olvidar de esto, hermanos. Ella me pidió: puedes venir conmigo, yo no sé exactamente dónde es, tú me puedes llevar allí. Y yo dije: claro que sí, vamos. Y fui con Susie a aquel lugar.
Y cuando llegamos allí, de mi ignorancia, yo entré en la casa y la primera persona que vi antes de entrar en el jardín de aquella casa grande, vi a un hombre completamente así sin poder caminar realmente bien, torcido, su lengua torcida y la saliva caía. Y él me dijo, entrad. Y yo pensé conmigo en mi ignorancia y a veces en nuestra superficialidad. Yo dije, Dios mío, lo que hace la droga. Y es verdad que hay drogas que te dejan fatal. Pero bueno, yo dije así y pensé, Dios mío, ¿qué es eso? Y entonces entré y me recibió un joven. Esto nos hizo sentar y nos explicó todo lo que Dios estaba haciendo en aquella ciudad y en aquella vida. Y cuántos y cómo crecía el número de personas que estaban siendo liberadas de las drogas y todo. Y en esta conversa mi corazón ardía. Y yo decía, Dios, qué Dios maravilloso eres y cómo haces las cosas y los milagros todavía existen. Cuando él me dijo lo siguiente, mira, y hemos crecido tanto que ya tenemos una nueva casa recién construida, aún no hemos ido para allá, pero está aquí cerca, ¿queréis venir y verla? Y yo miré para Susi y los dos coincidimos y dijimos, vamos, sí, y fuimos. Entonces él dijo, bueno, entrar en el coche estaba en el garaje, dijo, entrar ahí, yo voy a llamar al director de la misión. Y yo quedé ahí sentado, con Susi hablando y de las maravillas que habíamos oído y todo lo demás. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Que el director era aquella persona que yo había visto delante de aquella casa. Mal podía caminar, lo tuvieron que ayudar para sentarse. Su hijo, que era el que nos había recibido, sentó al lado y aquel coche arrancó. Y yo tengo que deciros que yo desaparecí de aquel lugar. Yo me fui al profundo de mi alma y mi lucha con Dios era, ¿cómo puedes hacer eso para una persona que te está sirviendo? Y mientras yo estaba discutiendo con Dios, yo no podía articular palabra. Dios conoce todo. Y aquel hombre que mal podía hablar me miró y dice, ¿cómo te llamas? Yo dije, Adonirá. Y él dijo así, Adonirá, ¿tú conoces la caña de azúcar? Yo digo, claro que sí, mi región en Brasil fue exportador durante muchos años, el primer del mundo de caña de azúcar. Yo dije, ¿y a ti te gusta el zumo que sale de la caña de azúcar? Yo le dije, me encanta, heladito con limón es muy rico. Él miró y dice, pero para que esto salga, nosotros tenemos que estrujar la caña y molerla hasta la última gota, ¿verdad? Él dijo, y yo dije, ¿verdad? Y este hombre mirando me dijo, no te preocupes, Dios hizo así conmigo, pero fue en esta condición que salió lo mejor de mí. Nunca voy a olvidarme de esto. De hecho, aquel día yo oré y dije, si tienes que molerme para sacar lo mejor de mí, no me importa, porque son tus manos. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice que el temor a Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8, 13. Su mano no nos puede acompañar cuando queremos que Dios bendiga algo que Él no aprueba. Dios jamás se contradice. Dios nos bendice y quiere bendecirnos. Pero Dios no bendice la maldad, ni tampoco la voluntad humana totalmente alejada de sus propósitos. A veces queremos la bendición de Dios, aunque vivimos totalmente alejados de su propósito. Y eso, hermanos, no ocurre. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, el propio apóstol Pablo nos va a decir algo muy importante. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra salvación. Para que veamos, sintamos, para que veamos
como Moisés, la presencia de Dios, es necesario estar bajo su mano. Pero para estar bajo su mano, uno necesita tener la envergadura que tuvo Moisés en aquel momento de querer cumplir la voluntad de Dios a pesar de toda la dificultad. O la misma envergadura que tuvo en Hechos este hombre llamado Ananías, que vino a la iglesia allí naciente en Antioquía para enseñarlos y confortarles. Segundo aspecto que quisiera dejar entonces es que la mano del Señor nos lleva siempre directos a la victoria. En Hechos capítulo 11, versículos 21 a 24 dice: la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La noticia llegó hasta la iglesia naciente en Jerusalén. Y lo que parecía al principio una catástrofe para Pedro y los pastores, que decían: la gente se nos va, nos están matando, la gente las están persiguiendo, ahora era una bendición. El evangelio no estaba concentrado ya en Jerusalén, ya había llegado hasta Antioquía, y allí había una iglesia naciente. Entonces esto causó gran gozo, y era realmente respuesta de oración de la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 4 versículos 29 a 31, mira cómo ora la iglesia de Jerusalén cuando comienza la persecución y Pedro y Juan son llevados al Sinedrín. Mira lo que dicen: y ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con denuedo, mientras extiende tu mano para que haya sanidades, señales milagrosas, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando ellos oraron, el lugar que estaba congregado tembló, y todos ellos, llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que la manifestación que había allí no era más y nada menos fruto de una iglesia que quería que Dios le acompañara, y que no tuvo miedo a la persecución, ni se desmayó en la primera prueba, ni dejó al Señor en la primera tentación, sino que buscó la mano del Señor y se apoyó en ella. Y cuando la mano de Dios está en nosotros, veremos milagros, veremos prodigios, porque Dios, su brazo ni su mano se ha cortado para no bendecirnos cuando nosotros vivimos a su lado. Necesitamos la mano del Señor, necesitamos la aprobación de Dios en todo lo que hacemos, si queremos ver sus señales, sus sanidades, sus prodigios y sus milagros. Marcos 16, versículo 17 a 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La historia de la Biblia, la historia de esta primera iglesia, está llena de eventos milagrosos, donde la mano de Dios acompañó a los suyos hasta la misma muerte. Las señales de Dios no se manifiestan muchas veces porque nuestra fe está tan fuera del Señor que no anhelamos que su mano nos sostenga. Para que una vida vea la acción de Dios es necesario tener las características que tuvo Bernabé. Dice aquí en Hechos 11, 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Su bondad era tan patente en medio de la iglesia que este hombre, que se llamaba José, tuvo su nombre cambiado por la iglesia y lo llamaban Bernabé. ¿Y sabes lo que significa Bernabé? Consolador, animador. Y mira, sin querer ni saberlo,
Bernabé era llamado el consolador de la iglesia. Hoy, consolador, ¿cómo está? Hola, consolador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, consolador? Qué interesante, porque su vida, su misma vida andaba mano a mano con el Señor. Y Bernabé no jugaba a ser creyente, ni a ser cristiano, ni a aparentar santidad alguna. Era un hombre lleno del Espíritu y de fe, que realmente caminaba con Dios y dejaba de palabrerías y sermones vacíos, sino que su vida era tan latente la presencia de Dios que la propia iglesia cambió su nombre. Qué interesante. ¿Sabes, hermanos? El apóstol Pablo nos habla, hablando a la iglesia de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Hay una enorme diferencia cuando una vida está llena del Espíritu Santo o cuando está llena de toda basura que este mundo puede ofrecer. Tercer y último aspecto: la mano del Señor prepara nuestro camino seguro para el futuro. Dios proveyó a Bernabé y ahora la iglesia, guiada por Dios, lo envía a Antioquía. Y allí va este hombre y consuela y ayuda y anima a aquellos hermanos a que permanezcan fieles, y hay allí un mover del Espíritu Santo tan grande que aquella iglesia comienza verdaderamente a entender las cosas de Dios. Y él exhortaba a todos los hermanos a la fidelidad, y la iglesia crecía. Es aquí donde comienza, allí, en aquel momento, donde comenzaba la mayor historia misionera vista en el mundo. Porque este Bernabé, elegido por Dios, este animador, fue guiado por el Señor para buscar el más grande de los misioneros que tenemos en el relato bíblico. Él va a Tarsus. ¿A buscar a quién? A Pablo. Allí va él. Mirad, Pablo estaba casi 2 años, más o menos, o 3, dicen algunos historiadores, solo en su momento de seminario con Dios. Él no había podido estar con el Señor Jesús, con los discípulos. Ahora él tenía lo suyo. Eso nos dice muchas cosas. No quieras hacer las cosas sin la preparación de Dios, porque la vas a fallar y puedes cargar todo. Allí estaba él, pero quizás en estos años el apóstol Pablo pensó: bueno, Dios, te has olvidado de mí, pero ¿cómo no? Siendo quien yo fui, haciendo lo que yo hice, a lo mejor nunca te acordarás de mí. No es así. Dios tenía a él allí, pero Dios ya tenía preparado a alguien que le iba a buscar en el tiempo oportuno y traer allí a Antioquía. Y durante 1 año estuvieron estudiando la palabra, hasta que el Espíritu de Dios se revela y dice: apartarme a Bernabé y a Saulo. Y ellos comienzan el gran primer viaje misionero en la historia de la iglesia. Dios conoce el futuro. Si tú estás cogido de su mano, no tienes por qué tener miedo al futuro. Puedes estar seguro, porque el futuro está en sus manos, no en tus quereres, no en tu fuerza, no en lo que tú quieras hacer. Y en Hechos 11, 25 a 26 dice: y partió a Tarso para buscar Saulo, y habiendo hallado, lo llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por 1 año entero, y enseñaron a una multitud considerable. No hay números aquí, pero era una gran multitud. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Aquí, en esta iglesia naciente, comienza la historia más preciosa, misionera de todos los tiempos, la historia de la salvación. Pero es aquí, en esta misma iglesia, que también los creyentes son cambiados de nombre. Ya no son los que creen. Y dice que por primera vez ellos fueron llamados cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera concluir pensando y reflexionando junto con mis hermanos.
¿Cuál es la mano que te sostiene? ¿De quién es la mano en que tú tienes confiado tu vida y todo lo de tu vida? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 a 11, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estar guiados y cogidos de la mano de Dios es el mayor acto de humildad que un ser humano puede hacer en esta tierra. Es muy importante pensar en esto, porque cuando nosotros estamos verdaderamente sometidos bajo la mano de Dios, estamos diciendo algo que es verdadero, y lo vamos a ver ahora en algunos puntitos solamente. Pero cuando nosotros no estamos cogidos de la mano de Dios, cuando no estamos verdaderamente apegados y bajo las manos de Dios, también estamos revelando algo. ¿Y sabes lo que estamos revelando? Lo voy a decir de la forma contraria, pero que es igual. Estamos diciendo que no creemos que Dios puede bendecirnos. Estamos diciendo que no creemos que Dios es suficiente para nuestra vida. Y cualquier persona que diga que Dios no es suficiente para cuidar su vida, primero está necia, pero segundo está plena de orgullo, porque no hay nadie mayor que Dios. ¿Vale? Entonces la falta de fe también es una expresión de orgullo. Cuando alguien no es capaz de humillarse, por eso el evangelio tiene que ver con la humildad, porque la humildad realmente, hermanos, no es simplemente que yo me voy a postrar y dejar de ser lo que soy, pero sabiendo lo que soy, la humildad es reconocer quién puede todas las cosas. Por eso es importante saber cuál es la mano que tú estás cogiendo. A veces es el orgullo, a veces es nuestra cabezonería, a veces es nuestro pecado, a veces son nuestros placeres, a veces es nuestro dinero, a veces es nuestra prepotencia, nuestros títulos, nuestra salud, sea lo que sea. Pues estos no verán la gloria de Dios, ni siquiera podrán contemplar la presencia del Señor de la manera como Moisés lo hizo. Lo verán en el día que tendrán que arrodillarse sí o sí y decir: tú eres Señor, pero ya no será para salvación. Para que la mano de Dios vaya con nosotros, debemos entonces tener la humildad de reconocer que Él todo lo sabe y todo lo controla, y que Él es el cuidador perfecto. Y cuando yo creo esto, hermanos, hasta la ansiedad se va, hasta la ansiedad se parte de nuestras vidas. Segundo, para que la mano de Dios vaya con nosotros, debemos velar y tener moderación, porque el diablo es como un león rugiente y siempre buscará devorarte y siempre te pasará la zancadilla. Y nunca digas como a veces ciertas personas que tienen dependencia en alguna cosa, dicen: no, yo puedo dejarlo cuando lo quiero. Mentira, porque si no, porque no lo dejas. Te está matando. El tabaco me está matando. Yo puedo dejarlo cuando lo quiero. Cuando te mueras sí lo dejarás, porque ya no podrás fumar. Pero
no es una verdad. Porque nadie puede vencer ni siquiera sus propias maldades si la mano de Dios no está con uno. Entonces debemos velar y debemos tener equilibrio y ser moderados para que la mano, según ese texto, de Dios vaya con nosotros. Debemos resistir al enemigo firmes en la fe. Y quiero decir una cosa muy importante, sin victimismo, ¿vale? Tú no eres una víctima. Yo tampoco lo soy. Solo hay una víctima en esta historia de la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mirad, mientras nosotros en nuestros problemas y en nuestros desesperos gritamos a Dios y su mano está para bendecirnos. Y aun cuando nosotros morimos por Cristo, su mano está a nuestro lado. La única persona que sintió el peso de una mano no presente en un momento más difícil de su vida fue el Señor Jesús, y fue por tu culpa y por la mía. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue el precio de la cruz que nos dio la oportunidad de estar cogidos de la mano de Dios y de llegar a un futuro abundante, a una victoria plena sin merecer. Entonces quiero terminar diciendo, cuando la mano de Dios va con nosotros, nuestras vidas serán, como dice aquí el texto de Pedro, exaltadas. La vereda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Crecerán, serán perfeccionadas y serán establecidas. Y quiero decir algo, cuando Dios establece, no hay diablo, no hay ser humano, no hay demonios, no hay voluntad en esta tierra que nos pueda o que pueda cambiar esta realidad. Lo que Dios establece, establecido estará. Y si tu mano va cogida de la mano de Dios, es cuando puedes llegar. Muchas personas mal entendiendo hablan de la gracia de Dios como, bueno, una vez sí, para siempre. Una vez salvado para siempre. Mentira, no es así. No es así. Es un pacto. Y ciertamente Dios nunca deja de cumplir su pacto. Pero si no estás cogido de su mano, llegarás aquel día, gritarás en la puerta y el Señor asomará y dirás a Él, yo estuve en la iglesia, yo prediqué, yo hablé, yo no sé qué, yo prediqué, yo hablé a las personas, llevé a fulanito, ciclanito, no sé quién, a tus pies. Y el Señor va a decir, pero aquí no está, no te conozco. Nunca estuviste realmente de mi mano. Ahora, ¿qué quieres? La eternidad, la puerta ya está cerrada. Y como la experiencia de Noé, no fue fácil para Noé oír los gritos de la gente que decía, abre esta puerta. Y Dios, no puedo. No fui yo que la cerré, fue Dios. ¿Cuál es la mano que te conduces, amigo, amiga, hermano y hermana? ¿Bajo qué dirección estás yendo? Cógete de la mano de Dios. Es cuando podemos ver su gloria, sus señales, sus prodigios y todo lo que Él tiene para sus hijos. Vamos a orar. Padre, bendícenos como pueblo. Enséñanos, Dios, a vivir delante de ti como realmente tú quieres. Señor, extendemos nuestra mano para ti. Señor, como Pedro, aunque caminaba sobre las aguas, tuvo flojera, dejó de mirarte, casi se hundió, pero tu mano estaba allí. Es tu mano la que nos sostiene. Y Señor, de tu mano quiero agarrarme cada día de mi vida, sin dejarte ni por un segundo. No dejes que ni por un segundo pueda estar lejos de tu mano. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por la iglesia de Antioquía.
Gracias por Bernabé. Gracias por el apóstol Pablo. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.